Hola, soy Faro Sánchez de Tecnología DJ y hoy en este review vamos a analizar un poco mejor el controlador Rain 4. Como ves, este es un controlador de 4 canales, es una continuación del Rain 1, que es un controlador que Rain sacó hace algún tiempo con JAWS motorizados y de 2 canales, pero esta versión es una versión de 4 canales, pero a diferencia del Rain 1 no posee JAWS motorizado, ¿vale? Los JAWS son los clásicos, sin motor, ¿vale? Pero la verdad que, sinceramente, ya te lo adelanto, es un controlador bastante interesante. Vamos, como siempre, a empezar a analizar desde la parte izquierda hasta lo que es la zona del mezclador y conocemos un poco más su funcionamiento. Bien, para empezar tiene una función, la función Beat Jam, que la tiene con estos dos botones y que a su vez puedo elegir el tamaño de donde quiero que salte el Beat Jam, ¿vale? Luego tendremos la posibilidad de activar el sleep, luego el sensor, que también lo tenemos aquí. Luego tenemos el knob para navegar en la librería, el botón back para ir hacia atrás y luego tenemos la primera función relacionada con STEM, porque el controlador está muy enfocado al STEM. De hecho, esta nueva función se llama STEM Split y lo que hace es muy sencillo. Si activamos el STEM Split, automáticamente en el caso del canal 1 y el 3, el canal 1 se sonaría solo la capela y en el canal 3 sonaría solo el instrumental. Si activamos el STEM Split, tendríamos en el canal 1, en el deck 1 y el deck 3 funcionaría de la siguiente manera. En el canal 1 yo tengo activada solo la capela y en el canal 3 tengo activada solo la instrumental. Si quiero que se activen, que vuelva a sonar la capela y el instrumental juntos, pues puedo subir o los dos canales o directamente desconectar aquí la función y la canción se reproduciría con normalidad. ¿Vale? ¿Para qué funciona? Pues ¿para qué sirve? Pues básicamente para tener la posibilidad de yo jugar por un lado con la capela y con el otro con la instrumental, ¿vale? En el caso del deck B sería lo mismo, es decir, yo aquí le doy al STEM Split que ya está funcionando y tendría el acapela en el canal 2 y la instrumental en el canal 4. Si te das cuenta aquí ya te marca directamente qué hace cada función. Es decir, el teclado sería la parte instrumental y el micrófono lógicamente sería la parte de acapela. Y aquí te dice directamente qué se activa subiendo cada canal, ¿vale? Una vez que salga del STEM Split, pues el canal 3 sería el canal 3, el 4 el 4, el 1 el 1 y el 2 y el 2, ¿vale? Funcionaría con total normalidad. Solamente se aplica ese cambio cuando activamos el STEM Split. Luego, en cuanto al jog wheel, pues sinceramente no es que es lo que más se ha hinchado en cara a la mayoría de la gente, que no es, se esperaba una versión del Rain 1 de 4 canales con el jog wheel motorizado. En esta ocasión no lo es, pero desde mi punto de vista el jog wheel es bastante bueno. ¿Vale? Es muy rígido, o sea, se nota que es duro, sigue siendo plástico, pero es un plástico de calidad. A mí, lógicamente, a la gente que le guste el jog wheel motorizado va a querer jog wheel motorizado. Eso no se puede sustituir por un jog wheel normal, pero para ser un jog wheel que no está motorizado está muy bien, ¿vale? Me ha sorprendido bastante porque en las fotos no podemos apreciar, lógicamente, si es un jog wheel de calidad o no, pero a mí personalmente me ha gustado bastante. Luego tenemos el display dentro del jog wheel, como ya es habitual en los controladores de Rain, de gama alta, y tenemos valores como el BPM, el pitch, la forma de onda de la pista, el tiempo transcurrido, la tonalidad, los OQs se marcan todos, el deck que está funcionando, o sea, varios parámetros que nos permiten, como siempre, tener un apoyo de cara a si no tenemos el portátil cerca o si tenemos un problema con la aplicación y de repente no se muestra la forma de onda, tenemos la posibilidad de mostrarla aquí, etcétera, ¿vale? Esto siempre es interesante. Luego, si seguimos, tenemos un pitch bastante larguito, tiene clic en el centro, que a mí siempre me encanta esa función, y es bastante sensible, o sea, se nota que es un pitch de calidad. Luego, si seguimos avanzando, tenemos el botón Shift para la segunda capa de funciones. Ya has visto que la mayoría de los controles tienen segunda capa de funciones, pero no te lo voy a explicar todo porque la review sería enorme.
Vale, luego seguimos bajando, tenemos el botón Sync, el botón QE, el Play, el mismo estilo que la Rain One, cuadradito, plástico, un tacto bastante bueno. Luego tenemos los Pad Mode que tendríamos QE, Roll, Sampler y Stems, que vienen integrados directamente en el Pad Mode y que sinceramente es súper cómodo de trabajar con él. Vale, además el Stem tiene el display que ves aquí, con el cual podemos directamente aislar la parte que necesitemos. Es decir, si queremos trabajar solo la vocal, podríamos quitarle el melody, el bass y los drums y directamente sonaría la vocal. Si quiero que trabaje solo la vocal y la batería, pues activo la vocal y la batería. Si quiero que trabaje todo, pues lógicamente me vengo a melody y a bass y se activa todo. Vale, ya ves que separa hasta 4 partes distintas de la canción, que es muy interesante. Es decir, se separa la vocal, la melodía, el bajo y la batería. Luego, a su vez, podemos meterle efectos. ¿Ves? Aquí en la parte de abajo de los OQs, de los pads, podemos meterles efectos a esas partes de cada stem. Es decir, podemos meterle un vocal echo, podemos meterle un eco al instrumental, podemos meterle un break al instrumental y le podemos meter un eco a la batería. ¿Vale? Entonces, las posibilidades aún aumentan significativamente más. Vale, entonces, acuérdate que si seguimos navegando, tenemos aquí en el caso del Shift, pues tendríamos el Pitch Play, Safe Loop, el Scrap Bunch y el Slicer, ¿vale? Con lo cual son hasta 8 modos diferentes de Pad Mode. Es importante recordar que podemos combinar Pad Mode, es decir, podemos dejar esta primera línea para un Pad Mode y esta segunda línea para otro Pad Mode. Con lo cual es mucho más rápido aún acceder al Pad Mode que necesitemos. Luego, si seguimos navegando, tenemos el botón de parámetros para navegar entre los distintos parámetros de Serato, el Pitch Bend en forma de botón, el ajuste de la tonalidad para subir o bajar tonalidades, el botón del loop y los botones para ampliar o disminuir el loop, que serían estos dos. Luego tenemos otros botones dedicados también al tema del stem. En este caso sería para aislar la capela o aislar el instrumental. Ya ves que Rain ha enfocado mucho el controlador al tema de aislar instrumentales, acapelas y demás, ¿vale? Y hay 3 maneras de hacerlo, que ya te lo he explicado. Una es Stem Split, que sería esta. Otra es directamente en el Pad Mode con los botones dedicados. Con lo cual tienes 3 maneras distintas de hacer lo mismo y lo que tienes que hacer es utilizar la que te resulte más cómoda o la que te resulte más cercana. A mí, sinceramente, las más cómodas me parecen estas que están aquí. ¿Por qué? Porque están más cerca de la zona de trabajo con las manos y donde utilizamos básicamente la mayoría de las funciones. Vale, Stem Split también es cómodo de acceder, pero está un poco más alejado. De todas formas, lógicamente, el Stem Split no tiene nada que ver con este tipo de funciones. El Stem Split es para una función mucho más creativa y que te da más juego a la hora de utilizar a capela o utilizar instrumentales. Bueno, luego en la zona del mezclador ya ves que tenemos un contador de 4 canales, aunque realmente no son 4 canales propiamente dicho, ¿vale? Esto creo que no sé si mucha gente se ha dado cuenta. Vale, vemos que tiene la posibilidad de, en el canal 3 tienes USB y línea, pero en el canal 1 y 2 solamente te permite acceder a interface A o interface B. Con lo cual, si quieres utilizar, por ejemplo, 4 salidas de línea, en este controlador no lo vas a poder conseguir, porque realmente tiene solo 2. Tiene la salida 3 y la salida 4, que son líneas. Luego, sí es cierto que si quieres utilizar Serato y los 4 canales, es posible porque los 4 canales sí pueden acceder a Serato. Pero en la línea o en el fono sí es cierto que solo hay 2 canales. Entonces, en este caso podríamos ya decir que el contador no es de 4 canales, sino es de 2 más 2. Es decir, 2 canales de línea y luego los otros canales que sí es verdad que pueden activarse esto. Pero bueno, es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque controladores similares, por ejemplo, de los de Pioneer DJ, en este tramo de precios sí es verdad que se permiten controlar 4 canales, tanto en línea como en software, y no esta combinación de 2 y 4. Eso es una diferencia importante que tienes que conocer.
Bien, luego tenemos, para empezar, activar el micro, el volumen del micro, la ecualización del micro, que sería frecuencias altas y graves. Luego tenemos el eco del micro, que es muy interesante, con el botón de activación aquí. Luego seguiríamos con el botón de fuente de sonido. Tendríamos, en el caso del canal 3, como te dije antes, USB o línea. Luego en el canal 1 y 2 podemos activar, en el canal 3 y 1 podemos seleccionar la interface A o la interface B, porque el controlador tiene dos interfaces. Luego tendríamos ganancia por cada canal. La ecualización es a 3 bandas, agudos, medios y graves. Y la zona del Channel FX, que son los filtros, que tendríamos filter RAW, noise y flanger, ¿vale? Con el knob aplicado a cada canal. Luego, si seguimos bajando, tenemos más efectos. En esta ocasión tenemos Echo, Recycler, Skyline, Riser, Matrix y Echo Out, que como ves va cambiando en la pantallita que tenemos aquí de efectos, ¿vale? Y el parámetro se cambia con esta sencilla palanquita que no es, a ver, es bastante pequeña, no parece muy rígida, pero bueno, tampoco vamos a estar continuamente cambiando efectos, no creo que sea problemático en cuanto a su uso. Y luego aquí tendríamos el corte del filtro, por ejemplo, que lo podemos configurar de diferentes parámetros. Vale, luego tendríamos las palancas, que ya son clásicas en este tipo de controladores, para activar efectos. Si la bajamos se queda aplicado de manera temporal hasta que lo soltemos, y si la subimos se queda aplicado de manera constante, ¿vale? Luego tendríamos el asignador, tendríamos el canal 1 o el canal 3 para asignar los efectos, y aquí tendríamos el canal 2 o el canal 4, ¿vale? Esta sería la intensidad del efecto, ya lo ves aquí con este knob, y finalmente terminaríamos con el botón Quantize, el Master para el volumen, con el búmetro. Luego tendríamos el knob para la salida de monitores, para el boot, y el nivel de los samplers y el asignador botón de asignador al canal 4. Bien, en cuanto a los faders, sinceramente están bastante bien, me gustan, no son ni muy duros ni muy endebles. O sea, a mí personalmente me gusta porque estos son un poquito duros y siempre es bueno para el tema de scratch, porque al final este controlador está enfocado mucho a la gente que gusta el scratch, el touch, etcétera, etcétera. Y luego el Mark IV Crossfader, que sinceramente corta bastante bien. Bueno, en el apartado de conexiones ya ves que comenzamos con el botón de encendido, que es un botón metálico que sinceramente tiene un tacto bastante bueno. Luego tenemos el conector para la corriente, la interface del USB-B, la interface del USB-A, la salida master en XLR, que siempre es importante. Luego tenemos una salida extra master en RCA, la posibilidad de activar el dispositivo para que sea mono o estéreo. Luego tenemos salida boot en jack. Y como te dije antes, los canales realmente de línea y fono son dos, ¿vale? Canal 3 y canal 4, que tienen su selector para activarlo como canal para fono o canal para línea. Luego tenemos el tornillo para la masa de los giradiscos, y finalmente el micro 1 y el micro 2 que tienen la conexión es combo jack XLR. Bueno, en la parte frontal de este Rain One nos encontramos con, primero, la entrada al micro 2 con los parámetros, es decir, el botón de activación. Luego tendríamos aquí el volumen y la ecualización de high y de low. Si seguimos avanzando, tendríamos toda la parte de configuración del crossfader. Aquí vemos que tiene los selectores para configurar todos los canales si lo quieres que active el crossfader del lado izquierdo o del lado derecho, o directamente el through, con lo cual desactivas el crossfader, ¿vale? Y aquí tenemos el corte del crossfader, que lo podemos poner un corte lento o un corte más rápido. Y finalmente tendríamos la entrada para auriculares, que como ves tiene adaptador jack y luego la entrada mini jack, y el split QE, que lo puedes desactivar o activar, y
el volumen tanto de la preescucha como si lo quieres hacer la preescucha de un canal o de los dos canales. Bueno, como conclusión final, yo estoy muy gratamente sorprendido con este Rain4. O sea, yo es cierto que no lo había tocado, solo había visto vídeos, imágenes y demás. Pero primero, la carcasa es totalmente de metal, como nos tiene acostumbrado Rain en los controladores de este tipo, de alta gama. Sí es verdad que pesa algo, pero bueno, es normal siendo una carcasa de metal. Aunque sí es cierto que es más ligero que el Rain One. ¿Por qué? Porque al no tener jogwheel motorizados, el peso disminuye bastante, porque al final el motor de los jogwheel es lo que realmente pesa en este tipo de controladores. Hay cosas que se echan de menos, es decir, por ejemplo, el hecho de que no podamos utilizar 4 líneas o 4 fonos, sino solamente 2, para un controlador de 4 canales es como mínimo cuestionable. La manía, y esto lo digo con la voz en alto, que tiene Rain de seguir metiendo botones chiquitísimos, por ejemplo, de los efectos, que son diminutos. Es decir, yo es cierto que tengo los dedos grandes, ¿vale? Porque soy una persona alta, soy grande. Pero una persona pequeña, he hablado con muchos DJs que utilizan Rain y casi todos me dicen lo mismo. No entienden cómo Rain sigue empeñada en poner botones pequeños de este tamaño en sus controladores y en sus mezcladores. Que es muy difícil acertar a la primera con tamaños de este tipo. O sea, yo entiendo, mira, aquí hay tamaños bien, oye, no son muy anchos, pero son largos. Hay superficie para presionar. Pero aquí con un botón tan pequeño en lo ancho y en lo alto, las posibilidades de que no presiones lo que tienes que presionar en una noche, en una cabina que hay poca oscuridad o en una fiesta que sea un poco más salvaje de lo habitual, es escasa. Entonces, esa manía que tiene Rain de poner controladores, de poner botones pequeños, creo que debería, como mínimo, replanteárselo. Luego también he hecho en falta botón de retroceso o de avance, tanto por lo menos tener uno. Ya no te digo que sea avance o retroceso dentro de la pista o para cambiar de canción en la playlist hacia adelante o hacia atrás, pero es que no tiene ninguno. Y es un controlador que empezó, su precio de partida era casi $2.000. Ahora sí es verdad que Rain lo ha bajado a $1.699, que es un precio muy muy competitivo, pero estas carencias en un controlador de este precio yo sinceramente no las veo muy justificadas. Pero en general es un muy muy buen controlador. A mí me ha sorprendido muy gratamente, no me esperaba tanta calidad en un controlador de este tipo, porque en teoría es un modelo inferior al Rain One, pero la forma de construcción, la calidad de sus componentes, etcétera, es muy muy buena. Sin duda es una compra muy recomendada. Sin duda lo más importante de este Rain4 es su integración casi perfecta con Sten. O sea, si te gusta Serato, si te gustan los Sten, este es tu controlador. No hay más opciones. Vale, tienes 3 formas diferentes de utilizar Sten. Todas son muy fáciles de utilizar y sin duda, si eres uno de los DJs creativos, de los que hace rutinas, de los que hace scratch y demás, deberías tener un controlador como este en tu cesta de la compra. Vale, yo, y ya lo digo desde ya, hace poco que hicimos la review de la FLX10, que sería más o menos el controlador con el que se puede comprar ahora mismo. Y en cuanto al Sten, ya te digo que el Rain4 está mucho mejor conseguido. Vale, primero porque Serato tiene mejores Sten, ahora mismo mejor función de Sten que Record Boss, por lo menos en mi opinión. Y segundo porque el Track Separation, que lo llama Pioneer DJ en el FLX10, no está tan bien integrado como están los Sten en este Rain4. Así que, compra recomendada. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal. Más información, noticias, tutoriales y todo relacionado con Industrial DJ en tecnologiadj.com. Gracias.